Muy buenas tardes, mis hermanos. Bueno, nos encontramos una vez más a través de esta línea llevando el mensaje del Señor, y doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir utilizando las líneas virtuales, el internet, para poder seguir llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y doy gracias a Dios que usted siga las indicaciones y siga las indicaciones que tenemos o que ponemos a través de WhatsApp, de juntarse con su familia, de celebrar la cena del Señor, de cantar unos cantos y de programarse para ver la palabra del Señor, que con tiempo, ¿verdad?, la preparamos para que esté dispuesta ahí a las 2 de la tarde, y así todos unidos como iglesia podamos celebrar juntos en el mismo tiempo el servicio al Señor. Hoy, 10 de mayo, no quiero dejarla pasar la oportunidad para mandarle un saludo y una felicitación a todas las mamás, a todas aquellas hermanas que Dios les dio la bendición de ser madres. Bueno, Dios me les bendiga, mis hermanas, reciban un fuerte abrazo. Primeramente Dios, regresando de este tiempo, ¿verdad?, que ya nos permitan reunirnos, esperemos que podamos hacer algo juntos como iglesia, y posiblemente hasta podamos, ¿verdad?, celebrar el Día del Padre y la Madre juntos. No sé, digo, bueno, eso ya lo veremos más adelante. Bien, pues iniciamos este tiempo, hermano, de la palabra del Señor. Quiero también, antes de que se me pase, quiero también felicitar de una manera muy, muy especial a mi madre. Madre, Dios te bendiga, que Dios te guarde muchos años. Siempre ven las predicaciones también a su tiempo, así es que le mando un fuerte abrazo a mi madre, y como lo dije antes, a todas las hermanas que nos ven. Y pues no puedo dejar pasar por alto también a mi esposa, que pues es mi segunda madre, ¿no? Porque de alguna manera le decía yo a Alejandro, bueno, nos casamos, ¿verdad?, y ya nuestra mamá no nos regaña, pero pues ¿quién nos sigue regañando? ¿Quién nos sigue mandando? Bueno, ya ustedes interpreten ese silencio. No se crea. Pero quiero mandar este saludo a mi esposa, y un fuerte abrazo a mi esposa también. Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar este tiempo sin más preámbulos a la palabra del Señor. Quiero comenzar diciendo que no hay mayor cosa a la que el hombre tenga temor, o más temor, que a la muerte. El simple hecho de mencionar la muerte le genera un problema al ser humano dentro de sí, le mueve en su interior, en su alma, ¿no? Hay un sentimiento, no nada más a la palabra, sino al acto, ¿no? Cuando hay un velorio, cuando alguien fallece, nos mueve prácticamente el tapete. El hecho de pensar en la muerte es algo duro y es algo difícil para el ser humano, porque de alguna forma, mis hermanos, no fuimos, cuando Dios nos creó, no fuimos diseñados para morir. Es decir, en la programación de nuestra mente, de nuestra alma, no estaba diseñado el morir. El morir entra a causa del pecado. Hace unos días estaba viendo en internet precisamente una enfermera, que bueno, básicamente son los que más están enfermando, enfermeras y doctores, que enfermó del virus que pues ahorita anda de moda. Y al enterarse, ¿verdad?, decían los medios por ahí que se quebró en llanto la enfermera, porque de alguna manera esto es lo que ha causado el temor más grande y el pavor más grande y la desesperación más grande en la gente por esta enfermedad, porque está ligado de alguna manera a la muerte, y manejan números que se han infectado, y como consecuencia, ¿verdad?, muchos de ellos han muerto. Entonces, el temor más grande a la enfermedad pues es obviamente la muerte, y esto mueve los pensamientos, mueve los sentimientos, y muchos doctores, muchas enfermeras, cuando se han enterado que han caído en eso, lloran porque de alguna manera se sienten sentenciados a la muerte. Pero no nada más en esta ocasión, sino que siempre lo ha sido así. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, le dicen tienes cáncer, lo primero que dice o lo primero que piensa es voy a morir. O cuando le dicen, tienes esta enfermedad, que es una enfermedad no común, que es una enfermedad grave, por ejemplo, una enfermedad pulmonar, o una enfermedad de un tumor, una enfermedad del hígado, o qué sé yo, intestinal, que no es una enfermedad común, regularmente que requiere estudios, y que dicen, oye, esto está grave. Regularmente la persona entra en un estado casi depresivo, porque lo primero que piensa es, me voy a morir. Ahora, todo el mundo nos vamos a morir, pero que se lo digan a uno, o escuchar la palabra que está muy grave, lo primero que viene a la mente es morir, y empieza el miedo, empieza el temor, y
el terror a la muerte, y esto pues básicamente congela el alma de la persona y lo empieza a sumergir en una depresión que a veces es muy difícil salir. Sin embargo, aunque la palabra muerte está ligada básicamente a cuando una persona parte, que eso es lo que significa muerte. Muerte significa separación, ser separado, cuando se separa el alma, el espíritu y el cuerpo. Cada uno toma un cauce diferente, un rumbo diferente, y ahorita vamos a estar explicando un poquito más de eso. Eso es la muerte, hermano. La muerte es la separación de esas tres formas que nos conforman a nosotros como seres humanos, espíritu, alma y cuerpo. En el momento de la muerte, estas tres áreas se separan, se dividen, y eso es lo que provoca, o eso es a lo que se le llama muerte. Sin embargo, también es muerte todo aquello que sucede en la vida de las personas cuando hay ciertas rupturas. ¿Hay algo peor que morir? Y yo digo sí. Algo peor que morir es una muerte prematura. Cuando alguien muere prematuramente, es decir, cuando alguien está enfermo y dice, bueno, estaba enfermo y a causa de la enfermedad pues fue decayendo hasta que llegó a la muerte. De alguna manera dice uno, bueno, pues fue un proceso, ¿no? Fue un proceso, porque todos, hermano, todos, desde que nacemos ya empezamos a morir, empezamos esta tierra y ya estamos muriendo. Es decir, vamos en un proceso de deterioro físico, perdón, y vamos en ese proceso. Entonces, desde que salimos de la agencia, ya nos estamos devaluando, ¿sí? Ya vamos muriendo. Cada día que vivimos es un acercamiento más hacia nuestra muerte. Pero hay algo peor que la muerte en sí es la muerte prematura. Cuando alguien muere prematuramente, es decir, oye, pues era un niño, ¿no? Y murió, eso es devastador. O cuando alguien muy joven muere, también es devastador porque no lo esperas. O cuando alguien tiene un accidente y te dicen, oye, fulano, de repente, mengano, falleció. ¿Cómo que falleció? No te lo esperas, es una noticia que te cae como agua fría, porque es una muerte, de alguna manera lo vemos como prematuro. Es decir, no esperábamos que sucediera y sucedió. ¿Y qué es lo que está pasando básicamente ahorita con las muertes que están sucediendo? Lo más fuerte para la mente humana es... No lo masticamos y no lo digerimos de esa manera, pero lo más grave de esta pandemia, hermano, es precisamente eso, que pensamos en las muertes prematuras. Es decir, no es el tiempo y la muerte está llegando con anticipación, ¿sí? Entonces, esto lo vemos en cuanto al ser humano, pero hay otras áreas, y hablar de la muerte prematura es muy importante, porque el ser humano, aunque físicamente está muriendo, las muertes prematuras también se dan en la cuestión cuando una persona, por ejemplo, un matrimonio se casa y la palabra que Dios da es hasta que la muerte los separe, ¿sí? Entonces, cuando viene la muerte y hay una separación, no nada más del cuerpo, sino hay una separación matrimonial, e inclusive la misma palabra libera a la persona que ha perdido a su cónyuge, lo libera para que de alguna forma pueda volver a casarse, porque ha quedado viudo y queda libre para poder casarse si así lo desea, ¿no? Pues si quiere servir al Señor o si quiere quedarse en esa condición, bueno, es libre de hacerlo, pero una vez que enviuda, bueno, se libera. Básicamente queda libre porque la relación ha muerto. Sin embargo, hay personas que no llegan hasta la muerte para separarse, y también eso se le llama muerte prematura, ¿sí? Cuando un matrimonio se rompe antes de la ley que fue establecida por Dios, también a eso se le llama muerte prematura, y también trae dolor, también trae tristeza, porque básicamente lo que pasa aquí es que Dios los hace una sola persona. Dios los hace una sola persona. Hay una unificación. Entonces, muerte es todo aquello que está unido y que se rompe, se divide y se quiebra, y es imposible volver a formar. Y no podemos hablar de resurrección sin comprender la muerte.
Porque si no comprendemos la muerte, mis hermanos, no podemos comprender toda la abundancia de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para nosotros, que es la resurrección, ¿sí? Entonces, quiero hablar de esto, pero vamos a ir parte por parte, ¿sí? Quiero leer ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 4, que dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Le invito a que ore conmigo en esta tarde. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor, y le pedimos su bendición, Señor, para poder comprender, Padre bendito, todas aquellas maravillas que usted ha hecho por nosotros y con nosotros, Señor. Yo le pido, Padre, que nos guarde en el hueco de su mano, Padre bendito, que la abundancia de su vida, Padre, sea sobre nosotros, mi Dios, y que nos cobije, Padre, de tal manera, mi Dios eterno, que podamos tener la certeza, Señor, que usted no solamente está haciendo, sino que programó desde mucho antes, Señor, nuestra redención. En el nombre de Jesús pedimos su bendición, Padre amado. Amén y amén. El apóstol Pablo en muchas ocasiones menciona esta palabra: lo que yo recibí del Señor, eso es lo que yo les he enseñado. Lo que yo he aprendido, eso es lo que les comparto. Y en este punto no es la excepción. 1 Corintios capítulo 15 es un pasaje que trae mucha luz y mucha revelación de lo que es la resurrección, que es el título de este día, de la serie Los Inmortales. La resurrección dice: lo que yo les comparto, eso es lo que yo he aprendido. Lo que yo les comparto es lo que yo he recibido, ¿sí? Entonces, y lo que he recibido y lo que les enseño es esto: que Cristo primero murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Y lo hizo conforme a las Escrituras, es decir, como estaba escrito, así sucedió. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. Dice: y fue sepultado, entró en la tumba, pero después, dice, resucitó al tercer día, y esto también conforme a la Escritura, es decir, así estaba escrito que sucedería, y así sucedió. Y entonces quiero leer este otro pasaje que está en el versículo 20, que nos va a dar una luz más grande acerca de lo que vamos a estar hablando esta tarde. Versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Fíjese bien, primicia de los que durmieron es hecho. Lo primero que Pablo está diciendo es: lo que yo les estoy compartiendo es que Cristo Jesús, conforme a como fue escrito, vino, murió, fue sepultado y resucitó. Y al resucitar, Él fue hecho la primicia de la resurrección. Y esto es básicamente lo que nos pone a nosotros el panorama. Estamos diciendo, mis hermanos, que muerte significa separación. La semana pasada ya dejamos bien claro que hay dos naturalezas en el hombre. Una de estas naturalezas nos apega a esta tierra, nos hace amar, nos hace estar unidos a este mundo, ¿verdad? Y que es básicamente dos partes de nosotros: nuestro espíritu y nuestra alma. Y eso habla de la tricomía del hombre. ¿Sí? El hombre tiene una tricomía. Bueno, hay aquí una diversa situación o que los teólogos han de alguna forma discutido un poco si es dicotomía o tricotomía, ¿sí? La dicotomía significa que el hombre está dividido en dos. Tricotomía significa que el hombre está dividido en tres. De alguna manera podríamos decir que está dividido en dos porque una naturaleza es eterna y otra naturaleza es humana. Pero la naturaleza eterna está dividida en dos, es decir, una parte que viene del espíritu de aliento de vida, ese espíritu que nos da una vida eterna, que nos lleva más allá de la muerte, y otra que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con la personalidad. El alma básicamente es el ser, el yo viviente, esto que está aquí adentro, ¿sí?
pero también tiene que ver con los deseos, con el apetito, con la emoción y con las pasiones. Lo que yo soy como persona, eso es el alma. Mis recuerdos, mis anhelos, lo que yo guardo, que me hace guardar en mi mente, mi personalidad, eso es mi alma, ¿sí? Y esto de alguna manera es muy importante que lo entendamos, porque el proceso de muerte básicamente es la separación de estas tres cosas. El cuerpo vuelve al polvo, el alma, mis hermanos, sale del cuerpo. Y ya en la siguiente sesión en la siguiente predicación vamos a estar hablando precisamente del alma, más en el ámbito qué pasa con el alma. Hoy no vamos a tocar este punto, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y hay una forma muy clara de poder explicar este punto y que lo podamos entender. Cuando nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, entró a este mundo, Él tenía una naturaleza eterna, una naturaleza divina, estaba en una naturaleza espiritual. Entonces, a través de María, de la Virgen María, nuestro Señor Jesucristo viene y nace. Entonces, ese espíritu es encarnado, es introducido en un cuerpo humano y en un cuerpo mortal. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, es decir, fue probado en todo, y tenía la misma naturaleza que cualquier ser humano, con los deseos, con los pensamientos que cualquier persona puede tener, es decir, atado a este cuerpo mortal y a este cuerpo corrupto y corruptible también, ¿sí? Entonces, pero también dice la Escritura que lo fue sin pecado y sin mancha, es decir, aunque estuvo atado a este cuerpo que tenía los mismos deseos, los mismos pensamientos, esto que estaba mencionando que es el alma, las mismas pasiones, o sea, todo lo que nosotros sentimos, nuestro Señor Jesucristo también lo palpó, porque Él entró en esa naturaleza humana y terrenal también, ¿sí? Entonces, al ser introducido, dice la Escritura que sí, pero fue encontrado sin pecado, sin mancha. Es decir, por eso Él agradó al Padre, porque fue presentado como cordero, un cordero limpio, un cordero sin mancha, sin defecto delante de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo entra, ¿sí?, a este mundo y a través de ello entra en un cuerpo mortal. Y esa es la palabra clave, un cuerpo mortal. Cuando nuestro Señor Jesucristo entonces es introducido a la tierra y Él padece su muerte y es sepultado, dice la palabra del Señor que al tercer día resucita. Y resucita y hay una unión nuevamente de estas tres partes. Cuando el Señor dice, está con sus discípulos, les dice, el pastor da su vida por las ovejas. Y esta palabra que usa, vida, realmente lo que está diciendo es la vida del alma, ¿sí? Y está hablando de Él, que Él va a entregar su vida, Él va a entregar el alma, Él va a entregar su ser para padecer en propiciación por su pueblo. Y Él dice, el pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y es lo que le está diciendo, yo voy a dar mi vida por ustedes. Pero note usted que cuando está en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo clama al Padre y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando entrega el espíritu dice que Él expira, Él muere. Y su cuerpo entra a la tumba. Entonces, note estas tres fases de las que estoy hablando. Estoy hablando que el Señor Jesucristo dijo, yo voy a dar mi vida por ustedes. Pero cuando estaba en la cruz, Él dice, Señor, te entrego mi espíritu. Y una vez que entrega el espíritu y hay esa separación, entonces el cuerpo es sepultado. Sí me está siguiendo, me va siguiendo por donde voy. Entonces, el Señor Jesucristo literalmente entregó su vida, entregó su ser, entregó esa personalidad en la que había sido encarnado. Porque el alma está ligada al cuerpo. El alma es la que le da el latir a la sangre, el que hace latir el corazón y la sangre corre a través del cuerpo. Hay una ligadura del alma con el cuerpo.
de alguna manera cuando hablamos que el hombre es tripartita, es decir, tiene tres partes, cuando hablamos de que el hombre tiene tres fases, de alguna manera nos lo imaginamos a lo mejor como el aguacate, ¿no? O como el huevo, que está el cascarón y luego adentro está la clara y luego en medio la yema, más o menos así nos lo imaginamos, ¿no? Pero el alma, hermano, está invadiendo todo nuestro ser. El alma está impregnada en nuestros huesos, el alma está impregnada en nuestra mente, el alma está impregnada en nuestro corazón. Es decir, no podemos decir, ay, el alma está aquí, o el alma está aquí, o el alma, no sé, digo, en cualquier parte, no en el pie, no. El alma, mis hermanos, está impregnada en todo nuestro ser. Desde nuestros huesos, nuestro corazón, nuestra mente, todo, porque es una unidad lo que Dios hizo. Y esa es la perfección de Dios. Nuestra alma es la que hace que nuestro corazón lata y nuestra sangre corra. Eso es lo que hace nuestra alma. Por eso el Señor en sus instrucciones, cuando habla de comer la carne, dice, vas a comer la carne, pero no vas a comer la sangre, porque la vida está en la sangre. ¿Sí? La vida está en la sangre. Entonces, el fluir de esa sangre, los tuétanos de nuestros huesos están impregnados con el alma que ocupa este cuerpo. Entonces, cuando el alma sale, tanto nuestros huesos como nuestra sangre, como nuestro corazón, como nuestro cerebro, se queda vacío, totalmente hueco. Y esa alma que le da la vida, que hace latir el corazón, eso es básicamente lo que sale y deja ese vacío. Y empieza, al no tener el cuerpo la vida, empiezan los gases a escaparse, empiezan todos los elementos químicos que tenemos en nuestro cuerpo, hermanos, empiezan a descontrolarse, a salirse de control, porque no hay un alma ahí que esté velando y que esté trabajando para mantener la vida. Y entonces el espíritu, hermano, dice la palabra que vuelve a Dios que lo dio. Jesús entregó su espíritu, le dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Pero lo que Él era, el Señor Jesucristo, su sangre, su vida, su alma, su persona, la entregó en la cruz del Calvario. Y Él murió y entregó su vida por la nuestra. Ahí hizo un intercambio divino, tu vida por la mía. Yo tomo tu lugar para que tú entres a este lugar. Y su cuerpo sin vida, separado totalmente, habiendo entregado su vida por nosotros y habiendo ido ese aliento de su espíritu hacia el Señor y su cuerpo hacia la tumba. En ese momento Satanás se regocijaba pensando que el Señor Jesucristo había sido derrotado. Pero la maravilla que David profetizó, dice, no dejarás el alma de tu escogido en el Seol, porque no dejarás mi alma en el Seol. Eso, cuando David escribe esto, no se está refiriendo a él, proféticamente está hablando del Mesías, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que esta muerte no iba a ser plena, sino que está hablando de la resurrección al tercer día de nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo lo dijo cuando le pedían señal, y dijo, les voy a dar la señal de Jonás, que voy a entrar a la profundidad. Y lo dice el libro de Efesios, entró a la profundidad, bajó a las partes más bajas de la tierra, y ahí tomó cautiva la cautividad y subió a lo más alto, mis hermanos, y en eso Dios lo vivificó. Dios le retornó su vida. Incluso el mismo Señor Jesucristo dice, yo doy mi vida, pero yo también la tomo. Vuelvo a tomar la vida. Y muchas veces el Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos en grandes cantidades, ellos no lo pudieron entender en su momento. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, es resucitado de entre los muertos, y aquí es lo maravilloso, y
y necesito que usted me vaya siguiendo, porque esto es básicamente lo que nos espera a nosotros los cristianos. Y dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Dios el Padre lo resucita de entre los muertos, lo levanta con poder y con gran gloria, pero ya, aunque lo levanta ese cuerpo de ahí, porque el cuerpo ya no se quedó en la tumba, no se encontró el cuerpo, fue un cuerpo glorificado, transformado, es decir, se volvieron a unir, porque eso es vida, la unificación del alma, del cuerpo, del espíritu, se volvió a unir, pero ahora de una manera diferente. Por eso dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Y yo quiero compartirlo con ustedes para que lo podamos comprender un poquito mejor. Dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, cada uno a su debido orden. Y mire cómo es el orden que menciona aquí. Dice, Cristo las primicias, o sea, es decir, primero Cristo, y Cristo ya resucitó. Dice, luego los que son de Cristo resucitarán en su venida, de la forma en que Cristo resucitó. Cuando Cristo venga y los que hayamos muerto, mis hermanos, seremos resucitados y seremos transformados y seremos vivificados, y se unirá nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, pero de una manera gloriosa. Y ahorita voy a explicar un poquito más eso. Y luego dice, después de esto, el fin. Después, primero Cristo. Segundo, los que estamos en Cristo seremos resucitados en su venida, en la venida del Señor Jesucristo. Y después de esto vendrá el fin. Y después del fin, bueno, en el fin dice la supresión de todo reino, de toda autoridad y de todo poder. Todos sus enemigos serán puestos a sus pies. Después de esto, que el Señor Jesucristo nos haya resucitado y que haya puesto todos los gobiernos bajo sus pies, esto denota que el Señor Jesucristo va a hacer que todos los reinos se dobleguen. Y después de esto, una vez que haya hecho esto, dice lo segundo, después vendrá la destrucción de la misma muerte. El Señor destruirá a la muerte y ya no habrá más muerte, ya no habrá más separación. Y esto es lo maravilloso, porque nuestro Señor Jesucristo, siendo eterno, se hizo hombre, entró en un cuerpo mortal, y con esa mortalidad venció a la muerte. Y al vencer a la muerte, mis hermanos, dice, los que creemos en Él seremos vivificados. ¿Qué significa esto? Que Cristo entró a este mundo haciéndose mortal para tomarnos a nosotros y darnos vida eterna. No sé si me esté comprendiendo esto, pero Él entró a un plano humano, Él entró a un plano terrenal, Él entró a un plano mortal para tomarnos a nosotros y llevarnos a un plano eterno, a un plano sobrenatural, a un plano espiritual, a un plano inmortal. Entonces, Él entra y Él vive aquí para de esa manera tomarnos a nosotros y llevarnos del otro lado. Y por eso, mis hermanos, habla la palabra del segundo nacimiento. Cuando Nicodemo se le acerca al Señor Jesucristo y le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y le dice el Señor Jesucristo, dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Porque no puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y cuando hablamos del nuevo nacimiento, es decir, nacemos, mis hermanos, para poder vivir eternamente. Es como la introducción de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo nos toma y nos hace entrar a una dimensión espiritual y a una dimensión eterna. Esto es algo maravilloso que de alguna manera, si no lo alcanzamos a comprender, mis hermanos, si no alcanzamos a comprender esta verdad y estos misterios extraordinarios de Dios, el hombre por eso se pierde, porque no le interesa saber más lo que tiene en el plano terrenal. Pero esto es esta verdad, este gran misterio que ha sido revelado por nuestro Señor Jesucristo y llevado a través de los apóstoles, de la verdad eterna que los cristianos tenemos que comprender.
que desde que recibimos al Señor Jesucristo, nosotros ya entramos en ese plano, ya entramos en un proceso de restauración, ya entramos en un proceso de vida. Y que el Espíritu Santo de Dios, por eso dice, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Porque así como el Espíritu entró en el vientre de María y se encarnó, así nosotros, siendo humanos y siendo carnes, entramos al plano espiritual y el Espíritu Santo nos vivifica. Es decir, ya estamos en un proceso de transformación. Y cuando llegue el momento de nuestra muerte, hermanos, llegaremos al clímax de ello. Pero desde que recibimos a Cristo, ya estamos en ese proceso de renovación de entendimiento, renovación de mente, renovación de espiritualidad, porque cuando estamos en Cristo, ya buscamos las cosas espirituales y el Espíritu Santo mismo es el que nos vivifica. Por eso dice la Escritura que en nuestro interior corren como ríos de agua viva, que nos llenan de vida y de vida y de vida. Y cuando llegamos a la muerte no nos puede detener porque ya hay vida sobre nosotros. ¡Wow! Esto es algo, mis hermanos, extraordinario y maravilloso, de verdad. Porque esta es la esperanza de los cristianos. Los que estamos en Cristo solamente estamos esperando ese día, pero ya el proceso ya comenzó y es tan así que dice la Escritura que si hemos sido sepultados con Cristo, si estamos con Cristo, somos sepultados con Cristo. Y si estamos sepultados con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Y si hemos resucitado con Cristo, ya estamos sentados allá en los lugares celestiales. ¿Se da cuenta? Aunque todavía no estamos ahí, aunque el tiempo que está por delante es nuestro limitante, en este momento llegará el momento, hermanos, o más bien por la palabra y por la declaración del Señor, ya estamos en ese lugar. Usted y yo ya estamos sentados en los lugares celestiales. Mire qué tremenda bendición, qué verdad tan extraordinaria. Usted y yo ya somos parte del reino del Señor. Y por eso la esperanza de la resurrección no avergüenza a los que esperan en el Señor. Pero los que no esperan en el Señor, hermano, dice la misma Escritura que resucitarán para vergüenza. Será vergüenza para ellos, porque habrán pasado de muerte a muerte. Porque no hay una muerte peor, hermano, que estar separado de Dios. Y las muertes que sufren las personas, es decir, las muertes prematuras de las que hablaba hace un momento, es decir, como la pérdida del matrimonio, la pérdida de los hijos, la pérdida de los amigos, la pérdida de los compañeros, las personas que están perdiendo y perdiendo y perdiendo, es muerte, 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 muerte. Imagínense, todo esto viene precisamente porque su fuente no es una fuente de vida. Pero cuando estamos en Cristo y Cristo es nuestra fuente, mis hermanos, y nos unimos a Él, es decir, a través de Cristo Jesús obtenemos esa reconciliación con el Padre, se crea vida en nosotros y entonces empieza a haber vida sobre todo lo que nosotros hacemos, vida sobre nuestra familia. ¿Quién puede tener una familia estable sino aquellos que están pegados y ligados a su Dios, que viven pegados a su Dios? Vida sobre vida, vida sobre vida, vida en la familia, vida en el trabajo, vida en la mañana, vida en la noche, todo lo que hace. Por eso dice el salmista, y todo lo que hace prospera, porque es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, un río de agua que corre y fluye y sus raíces se extienden hacia él y todo lo que hace prospera. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Porque hablar de muerte no solamente es hablar de ser sepultado, mi hermano, en el pozo. Hablar de muerte también es hablar de lo espiritual, la separación del hombre con Dios. Y no hay peor muerte que esa. Pero una vez que Cristo nos vivifica en vida, hermano, el cristiano empieza a ver vida en su vida. Todo lo que hace prospera y aún dice los profetas, no quiero equivocarme, dice Ezequiel, dice, y del trono del Señor, dice, viene un río, corre un río y ese río produce vida y los peces viven y a sus lados árboles frondosos y que su hoja no cae y todo el año están dando fruto.
Y hermano, eso es el río del Señor, la vida que viene desde su presencia. Y cuando nosotros nacemos, es ahí donde somos plantados a la orilla. Y somos árboles que dan fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y que desde aquí, aunque tendremos que morir, porque este cuerpo mortal tendrá que ir a la tierra porque está bajo maldición, está bajo pecado, tendrá que morir, pero la muerte no podrá detenernos, sino que en el momento justo, cuando el Señor Jesucristo venga, cuando se suene la trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor Jesucristo fue el primero en resucitar con este cuerpo glorioso, una unificación del cuerpo, del espíritu, del alma, y se fue a la presencia del Señor, y ahorita está sentado a la diestra del Padre, dice, y luego los que creemos en el Señor, dice, seremos nuevamente unidos. Vida, unidos, muerte, separación, vida, unidos, y nuestro cuerpo será glorificado, y entonces en completa vida estaremos morando en la presencia del Señor por toda la eternidad. Ahora algunos dirán, bueno, pastor, ¿qué pasa en ese ínter? ¿Qué pasa, por ejemplo, de aquí a la venida del Señor? ¿A dónde va el alma? Bueno, se los dije al inicio, eso lo vamos a tratar la próxima semana. Hoy la predicación es la resurrección. Resurrección significa unificación de estas tres partes de nosotros, de la tricomía, de estas tres áreas de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, la unidad nuevamente, pero ya no en un cuerpo mortal, sino en un cuerpo glorificado, en un cuerpo espiritual, de la manera en que Cristo pasó de ser espíritu, de estar en un plano espiritual a un plano terrenal. Así ese mismo poder de Dios nos llevará a nacer de este plano terrenal a un plano espiritual, donde podremos ver, dice el apóstol Pablo, al Señor cara a cara. Dice, y le veremos cara a cara, tal cual es, y conoceré todas las cosas y cómo fui conocido. Veremos al Señor y entenderemos las cosas que ahorita pues no comprendemos porque estamos limitados por este cuerpo humano, mis hermanos. Entonces esto está bien interesante. Esto está bien interesante. Mire lo que dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 42. Dice, así en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, dice, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esto es lo que pasa. Cuando dice siembra, realmente se está hablando como sepultura. Se hace referencia a sepultura. Lo está diciendo de una manera muy... está buscando la manera de ser... que no sea muy duro el entendimiento de esta palabra. Porque cuando habla de sepultar, ¿verdad? Está hablando de una pérdida, pero aquí dice se siembra. Entonces, cuando dice se siembra, lo que está diciendo es se está esperando que salga de ahí diferente. Porque cuando una persona siembra una semilla, la misma escritura lo dice, yo le recomiendo que lea por favor este capítulo 15, léalo todo, se va a llevar unas sorpresas maravillosas en este capítulo. Yo quisiera poder predicarlo todo, pero el tiempo nos apremia. Pero lo que está diciendo aquí es, se siembra, y usa la palabra siembra y no sepultar, porque está hablando de que van a nacer, algo va a salir de ahí, ¿sí? Y lo dice muy claramente, dice, cuando tú siembras una semilla, realmente no nace la semilla, nace el fruto de la semilla, nace totalmente diferente, ya no nace un grano si siembras por ejemplo un grano de maíz, no nace el grano de maíz, nace una mazorca, y no significa que la mazorca tenga el grano de maíz que se sembró ahí dentro de todos sus dientes, no está ahí. Pero esto es el fruto de lo que fue sembrado. Dice, así pasa con nosotros en la resurrección, ¿sí? No significa que vamos a resucitar tal y como estamos, sino que va a ser el fruto
Va a ser el fruto de lo que se sembró. Un cuerpo resucitado, glorioso, introducido a un ámbito espiritual para que respire en un ámbito espiritual, para que vea en un ámbito espiritual totalmente diferente al que tenía, al que tenía acostumbrado ver, ¿sí? Y esto, mis hermanos, esto es más común de lo que nosotros creemos en nuestra actualidad y podemos comprenderlo. Dios nos da muchos matices para poder comprender precisamente esta situación. Y un ejemplo que yo pongo mucho precisamente es del niño cuando va a nacer. Un niño recién nacido tiene una naturaleza dentro del vientre de la madre. Y cuando el niño está a punto de nacer, hay veces que el niño no quiere nacer y a veces los doctores hasta le jalan al niño para que nazca, ¿verdad? Nos pasó con uno de mis hijos, ¿no? El doctor tuvo que apalancarse inclusive para que el niño pudiera salir, porque a veces los niños se rehúsan a salir y a veces así está uno en esta vida, no me quiero morir, y te aferras, pero realmente no sabemos lo que hay allá. Y lo que hay allá, mi hermano, es más grande que todo esto, es más maravilloso que todo esto. Entonces el niño cuando nace, el niño ¿cómo cree que respira dentro del vientre de la madre? El niño no respira oxígeno, aunque sus pulmones ya estaban siendo diseñados en el vientre. Y eso es a lo que me refiero con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, aunque no usemos muchas cosas que van a ser usadas de aquel lado, el Espíritu Santo está ya formando nuestros pulmones espirituales, está formando nuestro corazón, está formando todas aquellas cosas que van a funcionar de aquel lado de la eternidad. Entonces, el niño cuando nace, el niño respira realmente por el cordón umbilical de su madre. Ahí es donde recibe el alimento. No usa su boca, aunque su boca ya fue preparada. No usa su lengua, aunque su lengua ya fue preparada. No usa sus intestinos, aunque sus intestinos ya están listos. ¿Ve? Yo no sé si me va siguiendo en esto, pero esto es una revelación maravillosa. Y cuando el niño nace y cortan el cordón umbilical, ¿qué cree que pasa? El niño realmente está muriendo. El niño muere a una naturaleza porque tiene que nacer a otra. Y cuando el doctor le da la nalgada, pues no es por el hecho de hacerlo llorar, ¿verdad? Por eso yo a veces me preguntaba, bueno, ¿por qué le pegan? Pues sabrá Dios, ¿verdad? A lo mejor lo quiere hacer llorar. Yo no entendía por qué lo hacían llorar, pero le dan la nalgada y el llanto lo que hace es abre los pulmones, abre la garganta y se limpia todo el sistema respiratorio para que el niño pueda vivir y sobrevivir en la nueva atmósfera a la que ha entrado. Y así nosotros también, hermanos, tendremos que el corte del cordón es precisamente el ser sepultados. Somos cortados de esta tierra, pero entramos a una nueva naturaleza que con anterioridad el Espíritu Santo había preparado. Había estado preparando todo nuestro ser, nuestra mente. Por eso el estar en la presencia del Señor, que algunos tienen por poco ir a la iglesia porque dicen, bueno, pues no, yo amo al Señor, yo tengo temor del Señor, le he entregado mi vida y voy a la iglesia, pero no tengo que estar yendo todo, no, y no tiene que hacerlo, no tiene que ir todos los domingos si no quiere hacerlo, porque esto no es a fuerzas. Pero ¿de qué manera tú te preparas para adorar a Dios? ¿De qué manera te estás preparando espiritualmente para estar en su presencia? ¿No quieres estar 2 horas en la iglesia donde abunda su presencia? Porque dice, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué querrías estar en el cielo? ¿Sí? O sea, eso es preparación. No es el todo, es la preparación. Ahora imagine aquellos niños, hermanos, que sus pulmones no se forman bien. ¿Qué tienen que hacer con esos niños? Los meten en una incubadora y con el riesgo de que mueran. Y así también nosotros. Si no somos preparados, si no tenemos la preparación, si no dejamos que el Espíritu Santo nos prepare lo más que pueda para el momento de nuestro nacimiento o el proceso de nuestra muerte, mis hermanos, si no dejamos que el Espíritu lo haga, no estaremos listos y no estaremos preparados para cuando estemos de aquel lado. Así es que yo quiero que usted se quede con esto, lo que dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 15, 42. Dice, se siembra un cuerpo en corrupción, un cuerpo mortal, un cuerpo corruptible, ese entra a la tierra, pero la venida del Señor Jesucristo, ese cuerpo resucitará. ¿Y cómo resucitará?
incorruptible. Es decir, ya no por un proceso de muerte, sino un proceso vivificado en su totalidad. Se siembra en deshonra. Somos personas que hemos deshonrado todo, hemos deshonrado nuestras familias, hemos deshonrado nuestro cuerpo, hemos deshonrado nuestra mente, hemos deshonrado todo. Y no me diga que no lo hemos hecho, hermano. De hecho, de pensamiento lo hemos hecho. Así es que somos personas que nuestro cuerpo es una deshonra. Nuestra vida, de alguna manera, es una deshonra. Siempre culpamos a todos los demás, que los demás tienen la culpa, pero nunca vemos lo que nosotros hacemos, y que de hecho de eso se trata el cristianismo. Se trata de reconocer nuestros errores, arrepentirnos de ello y pedir una vida nueva al Señor Jesucristo. Pero este cuerpo, mi hermano, que se siembra en deshonra, resucitará, dice la palabra, resucitará en gloria, glorificado. Se siembra en debilidad y se resucitará en poder. Así es que, mi amado hermano, yo quiero que se quede con esto en su mente. La muerte no es otra cosa más que la separación de estas tres líneas: espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu se va para con Dios, porque es el aliento de vida que mantiene unido toda esta parte del ser. El alma, nuestra conciencia, nuestros pensamientos no se pierden, no se van al limbo, no andan por ahí vagando, ni se quedan perdidos, sino que esos pensamientos, nuestra persona, nuestra personalidad, va a un lugar. Dijimos, lo veremos la próxima semana. Y tercero, el cuerpo se va a un lugar, a la tumba, a un lugar donde es sembrado, es puesto, y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, unificará nuevamente estas tres cosas. Nos vivificará, nos levantará de entre los muertos, y entonces seremos liberados en nuestra totalidad para poder vivir delante de su presencia por toda la eternidad. Así es que, mis hermanos, quédese con esto en su corazón y recuerde que el proceso de vivificación, el Espíritu Santo ya lo empezó, ya está trabajando en nosotros. Que sus pulmones espirituales, que su mente espiritual, que su boca espiritual, que sus intestinos espirituales estén listos para el momento, que sea el momento justo de que usted salga de este plano y entre al siguiente. Cristo es las primicias de la resurrección. Segundo, nosotros. Y tercero, después de todo eso, vendrá el juicio y vendrá también la terminación de la muerte. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde grandemente. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y la próxima semana aquí nos vemos con esta siguiente parte vamos a estar hablando específicamente del alma. Dios me los bendiga, hermanos, y hasta aquí llegamos. Muchas bendiciones.